y ahora le vamos a agregar un tema nuevo, cómo superar el tema de la incertidumbre respecto de las operaciones inciertas o aleatorias. Eso es cálculo actuarial. Son dos unidades. Vamos a ver si hoy podemos hacer teoría y práctica. A ver cómo nos dan tiempo. Es bueno. Y con eso ya terminaríamos y todo queda ya para evaluar. Nosotros, entonces, acá lo que vemos primero, las operaciones financieras contingentes, es decir, rentas inciertas, tenemos que trabajar con cálculo de probabilidades, la ley de grandes números, con lo que es cálculo actuarial. Seguros de vida, seguro de vida, funciones biométricas, probabilidad de sobrevivencia y de fallecimiento, hipótesis de las funciones biométricas, tablas de mortalidad. Recién estaba abriendo una tabla de mortalidad. Y ya le está subiendo al aula virtual esta diapositiva, un pequeño apunte de algunos conceptos básicos de cálculo actuarial y las tablas de cálculo actuarial. Bueno, ¿cuál es el contenido de cálculo actuarial? ¿Sí? Hablamos de rentas vitalicias. Dice, su duración está vinculada con la duración de la vida del asegurado, dependiendo de la edad del mismo al momento de realizar el contrato. Es decir, acá ahora la duración de la operación financiera, ya no es una operación financiera, esta es una operación básicamente de seguros. ¿Sí? Y la duración de esa operación depende de la vida, cuánto dura la vida del asegurado. En estas operaciones no solo importa un factor financiero que ya dominamos nosotros, que es el factor de actualización, ¿sí? Con la tasa de interés, sino que también ahora vemos un factor biométrico, que es la probabilidad de sobrevivencia del asegurado. Entonces juntamos dos factores acá. Hasta el factor financiero todo venía bien, ahora tenemos que juntar un factor biométrico. Es decir, del análisis del riesgo a través de factores anteriores se obtienen datos para llevar a cabo un análisis estadístico de la frecuencia y severidad del riesgo y la probabilidad de que siga sucediendo con más o menos el mismo impacto en el futuro. Es decir, nosotros ahora no solo vamos a trabajar con lo que ya vimos, que decía el factor financiero, sino que el tema del factor biométrico nos vamos a apoyar en la estadística, en el cálculo de probabilidades y la ley de grandes números. Bueno, ¿qué es estadística? ¿No es cierto? Estadística es el tratamiento técnico de una serie de datos. La serie de datos estadísticos que nosotros utilizamos son los censos. Después les explico por qué. Y vamos a trabajar en probabilidad. Ustedes saben qué es probabilidad en estadística, vieron que es casos favorables dividido casos posibles. Entonces acá estamos viendo la relación entre el cociente, que resulta de dividir el número de asegurados en la suma de casos posibles de siniestro. Es decir, los casos de siniestro dividido el total de asegurados. Y grandes números, es decir, mientras más amplio es el universo en tiempo y en cantidad de variables se tiene, mejor fortaleza tiene, ¿no es cierto?, para menguar un poco la incertidumbre que tenemos respecto de la potencia probabilidad. Y los grandes números, entonces, yo podría hacer una estadística de movimiento, pero mejor que eso, cuando hablamos de grandes números, lo mejor que hay es un censo. Tiene el universo, ¿cierto?, geográfico y de todos los segmentos de las personas. Bueno, entonces, ¿qué es biometría? La palabra biometría la podemos dividir en dos partes. Bio quiere decir vida, y metría, medida. Es decir, la biometría es la medida de la vida. Biometría, medida de la vida. Es decir, las funciones biométricas entonces miden la vida de las personas y con eso se generan las tablas de mortalidad. Ya vamos a ver después. Entonces, ¿qué tablas de biométricas podemos conocer? Tablas de mortalidad, de supervivencia, que es lo opuesto a mortalidad, de natalidad, de invalidez y cualquier otra tabla biométrica que pueden estudiar, por ejemplo, los médicos, ¿cierto? El médico tiene también su propia
estadística de acuerdo al tipo de patologías en las cuales se especializa cada uno. Bien, entonces nosotros ahora vamos a trabajar con factores biométricos. ¿Cuáles son entonces las funciones biométricas con las cuales vamos a trabajar? Biométricas. La primera función biométrica que tenemos es de sobrevivencia, o de vida, sobrevivientes. Indica la cantidad de personas de la edad X, simboliza con L sub X. Es decir, acá nosotros, una de las diapositivas que sigue, el primer elemento que tenemos, ¿cierto?, es el sexo de las personas y la edad de las personas. Nosotros tenemos varones, tenemos mujeres y ambos sexos. Es decir, que generamos tablas biométricas para varones, para mujeres y el conjunto, el mix de varones y mujeres. Y el primer dato que buscamos aparte del sexo es la edad. Vamos haciendo estadística, vamos haciendo tablas en función a la edad. Y la edad se simboliza con la letra X. Después tenemos la función de fallecidos. Sobrevivientes, entonces tenemos otra tabla de fallecidos. Bien, ya vamos a ver la simbología. Entonces, como son tablas, la primera columna de las tablas siempre tiene X, que es la edad. Empezamos entonces nosotros con una X y vamos poniendo la edad. Del 0, 1 hasta la edad límite le llamamos omega. ¿Sí? Es decir, omega no sabemos si es 99, 105, la edad límite a la cual una persona falleció sí o sí, digamos, y no hay duda que deja de ser sobreviviente y pasa al rango de fallecido, es la edad omega. Entonces tenemos la L, es la inicial de la letra de la palabra en inglés living, que significa viviente o sobreviviente, la L. Y LX o L sub X es la cantidad de sobrevivientes a la edad X. Entonces acá cuando hablamos de sobreviviente vamos a hablar de L. Y como siempre tenemos que indicar la edad LX. Después tenemos la letra D, es la inicial de la palabra en inglés dead, que significa moribundo o fallecido. Entonces acá vamos a tener fallecidos D sub X, fallecidos a la edad X. Tenemos probabilidad, decíamos que teníamos que sacar probabilidad. La probabilidad de que la persona de edad X alcance la edad X más 1. ¿Sí? Entonces acá con las funciones estas vamos a trabajar ya con probabilidades. Segundo tema, probabilidades. Entonces la primera probabilidad cuando hablamos de sobreviviente es Px. La otra probabilidad es Qx o Q sub X, probabilidad de que una persona de edad X de morirse antes de cumplir la edad X más 1. Q sub X. Todos estos datos están entonces en una tabla. Entonces la función de probabilidad, decíamos que era casos favorables dividido casos posibles. Entonces, en los casos favorables es que una persona que tiene la edad X viva un año más. Si nosotros, como siempre, hacemos un eje, más que de tiempo, es un eje donde están las edades. ¿Sí? Entonces, el eje empieza en la edad X, X más 1, X más 2, y hasta llegar, ¿no es cierto?, omega menos 1 y omega. ¿Sí? Acá está la edad de la persona que vamos a medir si sobrevive o si ha fallecido. Por ejemplo, ¿no es cierto?, supongamos ustedes tienen 20 años, ¿no es cierto?, 21 años, 22 años, y omega, no pongo, esto puede ser 100 o puede ser mucho menos, ¿no es cierto? Lo único cierto es que todos sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces, el omega no lo podemos cuantificar. Bien.
Entonces el primer cálculo de probabilidad, P sub X, es igual a la relación de casos favorables, es decir, Lx más 1 dividido L sub X. ¿Sí? Dice, probabilidad de que una persona de edad exacta X sobreviva un año más. Y ya que está esto, nosotros le vamos a poner acá un 1 también, sobreviva un año más. Si no le ponemos, significa que es un año. Esa es la función, ¿no es cierto? Estamos viendo entonces las funciones geométricas. Sobreviviente, fallecido, probabilidad de sobrevivir o de morir. ¿Sí? La función Q sub X, ¿no es cierto? Es, decíamos, acá había D sub X, ¿no es cierto? Lx menos Lx más 1. ¿Sí? Es decir, la cantidad de personas que tienen, vamos a suponer, 20 años, menos la cantidad de personas que tienen 21, es decir, cuántas personas sobreviven un año más. Entonces, Q sub X es D sub X dividido L sub X. Si reemplazamos, D sub X va a ser Lx menos Lx más 1 dividido Lx. ¿Sí? Acá podemos trabajar un poquito esa fórmula. Distribuimos el numerador en el denominador, Lx dividido Lx1 menos Lx más 1 dividido Lx. Y acá teníamos arriba Lx más 1 dividido Lx. Entonces podemos decir que 1 menos P sub X. Entonces si decimos Q sub X es igual a 1 menos P sub X, podemos pasar acá, entonces P sub X más Q sub X es igual a 1. Y fíjense, probabilidad de vivir más la probabilidad de morir, es decir, el 100% de los casos. ¿Sí? Es decir, acá está la probabilidad de que esa persona sobrevive un año más. Acá está la probabilidad de que una persona muere y no logra pasar un año más. Entonces, la suma de la probabilidad de sobrevivencia por un año más la probabilidad de fallecer también dentro del año es igual a 1. Si quieren, acá pueden hacer al revés, ¿no es cierto? Pueden poner que P sub X es igual a 1 menos Q sub X. Bueno, entonces estamos trabajando nosotros con la intención de interpretar una tabla de mortalidad. En la tabla de mortalidad, decía, teníamos las edades, teníamos la cantidad de personas que sobreviven, las personas que fallecen, y después empezamos a calcular probabilidades. Y después viene una función L sub X, que es porque Lx dice la cantidad de personas de edad exacta X, es decir, como que el día de cumpleaños de la persona. Entonces, después se hace vamos a trabajar con la L minúscula, pero si somos un poco más estrictos, queremos calcular la L mayúscula, es la media aritmética, Lx más Lx más 1 dividido 2, el promedio. Eso no le vamos a dar demasiada importancia. Acá hay una función de supervivencia, es decir, nosotros, como siempre, no solo trabajamos con un eje de tiempo, sino trabajamos con un sistema de coordenadas. Entonces nosotros empezamos de edad 0 hasta la edad omega de la persona. Partimos de una población determinada. Ustedes son el grupo de personas que vamos a analizar. Entonces, acá está el 100% o 1000, ¿cierto? Si quieren, el grupo de personas que vamos a analizar. Nacen 1000 personas y estudiamos ese grupo de personas. ¿Cuánto sobreviven? Es decir, un año, 2 años, ¿cierto? Así, podemos poner acá, quebramos, X años. Después acá, vamos a poner X más 1 y así hasta llegar, acá tenemos omega menos 1 hasta llegar a omega. Entonces acá, esto es una función decreciente, porque la curva es decreciente, porque acá están todas las personas que recién nacieron. ¿Cuántas llegan? Las 1000 no llegan a cumplir un año. Vamos a suponer que llegan los 999 o 990. Y así, ¿cuántas llegan
hasta que no queda ninguna de esas personas. Es decir, es una función decreciente. Ese gráfico está un poquito exagerado, pero ¿qué quiere decir, no es cierto? Que si bien es decreciente, yo podría hacer una línea así, ¿no es cierto? Que va a llegar acá a 0, pero no crece así todo de forma aritmética y geométrica, sino que hay un estudio que en los primeros años, por la mortalidad infantil, esta pendiente es más exagerada, después se hace más apanizada, después vuelve a ser acelerada, ¿no? Porque acá, por las edades, ya se vuelve a ser más frecuente el fallecimiento. Bueno, la cuestión es que esa curva que tiene esa forma, y podemos ver otra que está hecho también con datos más reales, esto está exagerado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos X y N más X. Acá también está exagerado, digamos, esta caída. Pero acá está la cantidad de personas que tienen la edad X. Vamos a suponer que de esas 1000 tenemos 650 personas. Y acá están las personas que sobrevivieron, que llegan un año más. Supongamos que esto es, qué sé yo, 45 años. Acá tenemos 46 años. 650 personas tenían 45 años. ¿Cuántas personas llegan a los 46? Vamos a suponer 630. Es decir, que la diferencia, ¿qué es? La diferencia son los que han fallecido, ¿no es cierto? Este es sub X. Entonces, esto es L sub X. Esto es Lx menos 1. La diferencia entre Lx menos Lx, 650 menos 630, esto es D sub X, las personas que fallecieron. Estas son las 20 personas, ¿no es cierto?, que teniendo 45 no llegan a tener 46 años. Había 650 personas de 45 años y quedaron 630 con 46 años. Entonces hay 20 que se murieron, digamos, son las D sub X. D sub X en ese ejemplo es 20 personas. Entonces ese es un gráfico de la función de sobrevivencia. Es decir, después vamos a ver un gráfico real en base al estadístico del año 1990. Entonces las funciones biométricas elementales, tenemos la cantidad de sobrevivientes año a año, ¿no es cierto? Tenemos la cantidad de decesos por año, la probabilidad de morir, ¿no es cierto?, la probabilidad de sobrevivir. Este gráfico es un poco más real respecto del anterior, el otro era muy exagerado, es decir, pero siempre tiene esta característica. De 0 más o menos a 6 años es fuerte la cantidad de personas que mueren, después ya se hace más lento y después vuelve a ser fuerte en este caso, en este ejemplo, a los 96 años ya no queda nadie. Esos son las de sobrevivientes. Y los muertos es al revés, ¿no es cierto? Si la cantidad de muertos en los primeros años es mucho, después ya no es tanto, después vuelve a ser algo. Bueno, son características de las funciones. Para nosotros no nos incide para nada. Y la probabilidad, ¿no es cierto? Si se fijan, la probabilidad de arriba está la probabilidad de muerte y abajo la probabilidad de sobrevivir. Si nosotros juntamos las dos, nos da el 100%. Tabla de mortalidad. Entonces, es el instrumento destinado a medir la probabilidad de vida o muerte de las personas. Entonces, una tabla de mortalidad, en la primera columna va a tener las edades. En la segunda columna va a tener el número de sobrevivientes, va a tener Lx. En la que sigue, ya va a tener la probabilidad de fallecidos, es decir, D sub X. Después podemos tener probabilidad de vida y podemos tener probabilidad de personas fallecidas. Y acá hay un ejemplo de una tabla y vamos a hacer los cálculos, yo les voy diciendo para que ustedes lo hagan. ¿Sí? Por lo menos las 3 primeras columnas. Acá está entonces una tabla, esta es una copia de la tabla que está en el archivo PDF. Acá están las edades de 0 años, ¿cierto? Yo lo corté a 17, creo que tiene hasta 99. Entonces partimos con una población de 100.000 personas. ¿De dónde sale esto? Esto viene de un censo. Este es el dato. Nosotros tenemos el dato nada más que edades y sobrevivientes a las respectivas edades. Con todo esto ya se arma el resto, ya se calcula el resto. Es decir, en Excel
si lo encuentro, se los voy a mandar, está recalculado todo esto. Porque si teníamos 100.000 personas de 0 años, recién nacidos, y tenemos que cumplieron un año 97.519. La diferencia son los que han fallecido. 100 menos 97.519, 2.481. Como ustedes ven, es muy alto pasar de 0 a un año. 97.519 que cumplieron un año. ¿Cuántos llegan a cumplir 2 años? 97.309. La diferencia, 210. Y así. 309 menos 211, 99. Vamos calculando las diferencias. Entonces, estos son los fallecidos. ¿Qué quiere decir entonces? 2.481 son personas que teniendo un año no logran, 0 años no logran tener un año. 210 tienen un año, no logran tener 2 años. Y esta probabilidad, acá está faltando una, que la vamos a calcular. Y por diferencia podemos calcular con su X. Pero está más fácil hacerlo así. Porque si ustedes dividen, ¿no es cierto? El 2481 en LX nos da este número. ¿Sí? Si quieren vamos a agregar la columna que falta ahí. Vamos a hacer para 3 o 4 edades nada más. X. Entonces tenemos lo primero que nos da los datos LX. 0, 1, 2, 3. Entonces X tenemos 100.000. 97.519. 97.519. 97.309. Y 97.211. Entonces, decíamos que D sub X son las diferencias que están allá, 100 menos 97, 2481, 210, 99 y 59. Entonces, acá podríamos calcular P sub X. P sub X decíamos que era LX más 1 dividido LX. Entonces, acá tendríamos que hacer 97 menos dividido 100. Nos da 0,97. 519. Q sub X, ¿no es cierto? Es D sub X dividido L sub X. Es decir, 0,24, así es, 0,024. 0,02481. Si nosotros sumamos estos dos, nos tiene que dar, ¿no es cierto?, ¿dónde está? Acá. P sub X más Q sub X igual a 1. Sumamos 97.519, 0,97, 0,2481, nos tiene que dar 1. ¿Sí? Hacemos uno más, ¿no es cierto? Acá, PX, ¿no es cierto? En este siguiente reunión, el 97.309, ustedes por favor me van a hacer el cálculo porque ya no lo puedo hacer así acá. 97.309 dividido 97.519. 0, ¿cuánto? 99,78. Q sub X está calculado allá, ¿no es cierto? Que el cociente 210 dividido 97,519, 0,00215. 0,00215. Si ustedes suman esto, les tiene que dar aproximadamente 1. Porque si redondean acá, ponen un 2 acá, les va a dar. En vez de poner 0,215, ponen 0,22, les da 1. Y así, siempre, para que les quede claro, yo acá no lo voy a hacer el cálculo, lo voy a indicar, ¿no es cierto? Acá sería 97,211 dividido 97,309. Eso va como P sub X. Bueno, esa es una tabla de mortalidad. ¿Sí? Tienen entonces sobrevivientes, fallecidos, probabilidad de sobrevivencia, probabilidad de fallecidos. Ahora, ¿qué hacemos con la tabla de mortalidad? Decía hace rato, en una diapositiva, en el cálculo actuarial, tenemos un factor biométrico y un factor financiero. Entonces, el cálculo actuarial se nutre de dos factores. ¿Sí? El factor
financiero y el factor biométrico. El factor financiero ya lo conocemos, es un coeficiente de actualización, B, es igual 1 más I elevado a la menos 1. Factor de actualización. Entonces, esto es un factor de actualización. Y el factor biométrico, ¿no es cierto?, son probabilidades. Probabilidades, entonces puede ser supervivencia, es lo mismo supervivencia, sobrevivencia. Supervivencia o fallecimiento. Vamos a juntar después los dos factores. Entonces, cuando queremos juntar los dos factores, ya en cálculo actuarial surgen lo que le llamamos valores de conmutación. Valores de conmutación. Entonces nosotros preguntamos, una pregunta teórica, ¿qué es un valor o factor de valor de conmutación? Es un coeficiente, dice acá, ¿no es cierto?, la definición, denominación, valores de conmutación, no responde a la finalidad de los mismos, dice, valores auxiliares de cálculo, dado que tienen objeto facilitar las operaciones matemáticas relacionadas con los seguros de vida. Entonces, un valor de conmutación es un valor auxiliar de cálculo. Es un valor de cálculo. Se utilizan 6 tipos de valores de conmutación, ¿cierto? Entonces, de nuevo la definición. Después vamos a ver cuáles son los 6 tipos de valores de conmutación. Es un valor auxiliar de cálculo, su objeto es facilitar las operaciones de matemáticas de seguro de vida, y un ejemplo es D sub X. Entonces nosotros acá ahora ya conocíamos este dato y generamos un valor de conmutación. Inventamos un valor de conmutación con estos dos factores. Conjugamos el factor financiero, el factor biométrico, multiplicamos el factor financiero y el factor biométrico, ya vamos a ver por qué, y generamos un valor de conmutación. El primero que generamos, le vamos a poner una simbología D sub X, y va a ser igual L sub X por B elevado a la X. Después vamos a crear otro, hasta a este segundo vamos a trabajar, no vamos a trabajar todo, son 6, nosotros vamos a trabajar nada más que con 2 valores de conmutación, porque si no necesitaríamos por lo menos 2 o 3 clases más para ver todo lo que es cálculo actuarial. De todas maneras, en la última diapositiva está un link de una profesora que dio clase en la época de la pandemia, ¿cierto? Y tiene todo, dice como 8 o 10 clases, todo lo que es cálculo actuarial. Al que le interesa el tema, ¿no es cierto?, en la diapositiva entran en el link que ya les voy a mostrar y pueden estudiar lo que vemos acá y si quieren mucho más todavía. Bueno, entonces el primer valor de conmutación que vamos a estudiar es D sub X, y después vamos a estudiar otro N sub X, que es la sumatoria de los D sub X. Sumatoria de X más T, ¿no es cierto?, de X más T. Es decir, un acumulado. Este es un acumulado de los D sub X. Bien, entonces, Perdón, ¿qué eran las de X? dx es una sigla, es un valor de conmutación. Un valor de conmutación que se obtiene multiplicando. Fíjate, Lx es una función biométrica. ¿Qué es Lx? Cantidad de personas que sobreviven. ¿Y qué es B elevado a la X? Esto ya lo vimos en cálculo financiero, que es un factor de actualización. Entonces multiplicas el factor de actualización para la edad X por la cantidad de personas que sobreviven a la edad X y le vamos a llamar D sub X. Es un valor de cálculo, es un valor que está en la tabla. En la tabla actuarial ustedes van a tener una columna que tiene D sub X. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva una copia de la tabla actuarial y después vamos a ir a la tabla actuarial que ustedes tienen en el aula virtual. Y Nx ya es un acumulado, dx más 1 más dx más 2 más dx hasta d omega. Es un acumulado de los dx. Son valores de conmutación, valores que nos permiten operar en cálculo actuarial.
Entonces, ahí está definido, ¿cierto? Lo que preguntabas recién. ¿Qué es de x? Se obtiene multiplicando Lx por el factor de actualización 1 más i a la menos x, donde i es la tasa de interés anual. ¿Sí? Entonces es el producto de Lx por Bx, o 1 más i a la menos x. ¿Qué es Nx? O N sub x. Se obtiene sumando los valores de x más t. Y t va, ¿no es cierto?, desde 0 hasta omega menos 1. S se obtiene, acá hay otro acumulado, se obtiene sumando los valores nx. Si nosotros tenemos de x, lo sumamos, obtenemos nx. Si sumamos los nx, tenemos sx. Estos tres valores de conmutación están basados en la función sobreviviente, parten de la nx. Porque nosotros vamos a estudiar seguros en caso de sobrevida, es decir, que se le paga a la persona si sigue con vida. Por ejemplo, la jubilación. El jubilado cobra mientras esté con vida. En cambio, vemos otros tres números de factores o valores de conmutación basados en el número de fallecidos. No vamos a estudiar esto, pero es un espejo. Porque así como sabemos calcular Lx, ¿saben? Por diferencia, por relación, podemos calcular dx, y acá está sobrevida y fallecido. Entonces, otros tres valores de conmutación, para completar los 6 que decía la otra diapositiva, están relacionados con fallecidos. Esa es una tabla, por ejemplo. Fíjense, en esta tabla, ¿no es cierto?, tenemos la edad y ya tenemos dx. ¿Qué es dx entonces? Por ejemplo, este que está acá. La tabla tiene que tener una tasa de interés. ¿Sí? Yo creo que tenía el cálculo, no sé si es para esa diapositiva. Sí, para esa. Ahí está. Fíjense. Yo voy a completar, ¿no es cierto? Por hasta acá. Entonces, a esta tabla de mortalidad, acá terminó la tabla de mortalidad, ahora empezamos, vamos a ponerle doble rayita, ahora empezamos con los valores de conmutación. Para generar los valores de conmutación, a ese factor biométrico que está a la izquierda, le voy a agregar el factor financiero. Para agregar el factor financiero necesito una tasa de interés para determinar el factor de actualización. Entonces, las tablas están creadas en la parte superior, en el título, dice con qué tasa de interés anual están calculadas. Obviamente esto es en términos reales, ¿no? Una tasa del 4% anual para nosotros todavía no existe. Entonces, con una tasa del 4% anual, vamos a calcular el Bx, ¿cierto?, con el 0,04. Yo ya lo calculé, ¿cierto?, lo voy a copiar. Esto sería 1,04 a la menos x, Bx. Entonces, acá tenemos, cuando le vamos a la 0, tenemos el valor es 1, ¿no es cierto? El factor de actualización 0,96. Cuando tenemos x igual a 1, 1,04 a la menos 1 es igual a 0,96,153. 0,96,153. Cuando x vale 2, ya el factor de actualización 0,92,455. 0,92,455. Después tenemos 0,88,89. 0,8889. Tenemos entonces 0 años, 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, vamos a cortar aquí. Entonces, ¿cómo se obtiene dx, d sub x? D sub x dice acá, ¿no es cierto?, que es lx por bx. Entonces acá 1 por lx por 100.000. Entonces acá tenemos 100.000. Acá 100.000. Ahora multiplicamos 0,96,153 por 97,519. Por favor, hagan ustedes el cálculo, ¿no es cierto? Y les tiene que dar 93,767. 93,769 por decimal. No sé si les da lo mismo que yo calculé, 93,767. ¿Qué es? 0,96,153
por 97.519. Les dio 93.167. ¿Sí? Bueno, el que sigue, 0.94.54.55 por 97.509. 0.89, perdón, 89.967. 89.967. 89.968. Y uno más, 0.888.99 multiplicado por 97.211, 86.419. 86.419. Lo dice 86.420. ¿Sí? Bueno, entonces de esa manera se genera una, ya tenemos cómo se calcula D sub X, N sub X son los acumulados, ¿no es cierto? Y son las tablas actuariales. Nosotros, para trabajar en cálculo actuarial, como les dije hace rato, vamos a trabajar la edad y vamos a consultar DX y NX. Esto no lo vamos a utilizar. Ya estamos hablando de otro tipo de seguros. Bien. Entonces ya interpretamos cómo se elaboran las tablas actuariales. Repasemos el archivo que ustedes tienen. Acá está, ¿no es cierto?, una tabla actuarial. Dice funciones actuariales. Dicen los sexos y el porcentaje. ¿Sí? Entonces ustedes, esto es un recorte del archivo que ustedes tienen. Están directamente los números. ¿Sí? Entonces para ambos sexos está con una tasa del 4%, ¿no es cierto? Como ven está hasta 99 años. ¿Sí? Después ya empieza varones, ¿cierto? También hasta 99 años, y mujeres. Bueno, en este archivo está comprimido únicamente para el 4%, pero si ustedes tienen, también están desde el 1 hasta el 5%. Siempre se tiene que fijar en la tasa de interés. Por convención, nosotros siempre trabajamos con eso, con las tablas calculadas con esa tasa, con el 4%. Bien. Bueno, ya más o menos los conceptos de cálculo actuarial es hasta llegar a crear una tabla, y ahora vamos a aplicar eso para operaciones en caso de seguro, en caso de vida. Es decir, ¿qué es un contrato de seguro? ¿Qué es un contrato de seguro? ¿Qué es una póliza, mejor dicho? La póliza es el contrato de seguro. Es decir, el instrumento por el cual se realiza es un contrato entre dos partes, ¿no es cierto? No dos partes, hay cuatro partes. Para formalizar el contrato se tiene que definir cuatro partes. Pero tiene que haber entonces una prestación y una contraprestación. Si yo voy a una compañía de seguros, pago, ¿cierto?, el precio de ese seguro, y la compañía me va a garantizar el resarcimiento del daño sin que sucede el hecho que contratado. El ejemplo que todos conocemos, ¿no es cierto?, el seguro de automotor, seguro de granizo, seguro contra incendios, seguro contra robos. Cualquiera de esos acontecimientos que son aleatorios, no sabemos si van a ocurrir o no van a ocurrir nunca, ¿cierto?, se puede generar un contrato de seguro. Nosotros, de todos esos contratos, nos abocamos a los que están vinculados con personas. Y dentro de los seguros de las personas, por ejemplo, decía, los médicos pueden estudiar otro tipo de seguros que son patologías de incapacidad, por ejemplo. Nosotros acá directamente vida o muerte. Dentro de vida o muerte elegimos vida. Vamos a estudiar seguros en caso de vida. Sobre la vida puede ser vida, muerte o las dos casos, los dos sucesos. Es decir, que sobreviva hasta cierta edad
y que me muera a cierta edad. Es decir, puedo hacer el mix de los dos seguros. Entonces, ahí dice prima, premio, póliza, sujetos que intervienen. ¿Qué es un reaseguro? Un reaseguro es un seguro del seguro, es decir, una compañía está obligada a través de la Superintendencia de Seguros, que es el órgano rector, así como el Banco Central regula el funcionamiento de los bancos, así como la Comisión Nacional de Valores, como vimos en la clase anterior, regula el funcionamiento del mercado de capitales. La Superintendencia de Seguros regula, ¿no es cierto?, el funcionamiento de las compañías de seguros. Entonces, la Superintendencia de Seguros exige a las compañías reasegurar sus pólizas, es decir, para que el riesgo no esté concentrado en una sola empresa. Entonces, esa empresa a su vez también se asegura en una empresa más grande. Esa es una operación de reaseguro. ¿Qué es la prima, premio, póliza? Póliza ya dijimos. Lo que me faltó subirles es un glosario de términos relacionados con seguros. Todas estas palabras que ustedes a lo mejor no están habituados a manejar, le vamos a subir entonces una especie de diccionario de 4 o 5 hojas que significa cada palabra. Entonces la prima es lo que se paga, ¿cierto? Entonces yo cuando contrato un seguro pago la prima, pero no pago solamente la prima, que es lo que nosotros tenemos que aprender a calcular. Yo pago el premio. Entonces decimos, el premio uno piensa que es lo contrario, que es lo que me da la compañía si sucede el hecho. Nada que ver, porque no me van a pagar un premio porque se murió el asegurado. Premio es la prima más los gastos, es decir, cuando ustedes ven, por ejemplo, los invito a que vean una póliza de seguro de auto, que todos podemos ver en la casa, ¿no es cierto? Dice prima, vamos a suponer, 40.000 pesos. Gastos administrativos, IVA, ¿no es cierto? Sumamos, se hacen 10.000 pesos más. Entonces, premio, no dice premio, ¿no es cierto? Pero dice total a pagar 50.000. 40.000 es el cálculo actuarial, pero los gastos administrativos e impositivos suman los dos, es premio. Entonces, pregunta de examen, pagada, digamos, pero ¿qué es premio? Es igual a la prima más gastos e impuestos. Acá el IVA, por ejemplo. Acá en los gastos puede estar la comisión de la compañía de seguros. En gastos acá hay una comisión. En impuestos hay un IVA, ¿cierto? Bueno, todo eso, entonces la prima es cálculo actuarial. Hasta acá llegamos nosotros, hacemos el cálculo de la prima. El premio la suma estos otros conceptos. Bien. Sujetos que intervienen. Ya vamos a ver ahora los sujetos que intervienen en una póliza de seguro. Entonces vamos a hablar de seguro en caso de vida. Vamos a ver capital diferido y rentas vitalicias. Todas esas que están ahí vamos a estudiar. Lo que ya no vamos a tener tiempo de ver es seguros en caso de muerte o seguros sobre saldos hipotecarios. Acá le hago un comentario al margen. Seguros sobre saldos hipotecarios, acá ya vamos a corregir el programa, tendría que decir seguros sobre saldo de deuda que se amorticen cuotas. Porque ustedes ya vieron, cuando en práctica vieron costo financiero total, dice, ¿no es cierto?, se contrata un préstamo de tantos pesos, tal plazo, tal tasa, cobran gastos de sellado cuando otorgan el préstamo, y cuando cobran las cuotas nos cobran seguro de vida. Y ustedes si ven en un simulador de préstamos personales, dice cuánto cobran en caso del seguro de vida. Está también en la diapositiva de reembolso de préstamos, ese ejemplo del Banco Santander, antes decía Santander Río. Entonces, seguro sobre saldo hipotecario es un seguro de vida que tiene una característica que acá no se mira ni la edad ni el sexo de que va a sacar el préstamo. Ya sea que cualquiera de ustedes que tiene 20 años, o yo que tengo ya casi 70, nos cobran el mismo seguro de vida, ¿sí? Porque se hace un promedio. ¿Sí? Se hace un promedio. Entonces tiene como carácter diferencial este seguro que no tiene en cuenta ni la edad ni el sexo de que contrató el seguro. Antes se hacía únicamente en los préstamos hipotecarios, ahora se extendió a todo tipo de préstamos. Eso es lo distintivo de ese seguro de saldo hipotecario. Y como ustedes ya vieron en la práctica, está cubriendo el saldo de deuda si se muere el deudor. Para eso se cobra esa prima o ese premio
en la cuota del préstamo, porque si se muere el deudor, ya ese seguro se hace cargo de la deuda, no va a los herederos para cobrar. Bueno, está bien. Entonces, costo de la prima. ¿Qué es la prima? Es el aporte económico que va a pagar el contratante o asegurado a la compañía por la contraprestación de la cobertura del riesgo, como lo decía. Eso es la prima. Las bases técnicas que se utilizan, ¿cierto? Vamos a ver ahora. Bueno, estos son los objetivos de este capítulo. Entonces, ahora, de nuevo, vemos los elementos que tabulamos hace rato, ¿no es cierto? Nada más que ahora vamos a ver el aporte que hay que pagar, la prestación y la contraprestación. Entonces acá tenemos la prestación es E y la contraprestación es C. Bien, acá hay una definición de Dupuy. Les sugiero que lo lean detenidamente, ¿no es cierto? También es una pregunta en un examen final. Definición de un seguro de vida. Dice, contrato mediante el cual una persona llamada asegurador promete a otra, a quien se llama tomador, tenemos asegurador y tomador, en cambio de una prestación que le asigna el nombre de prima, es decir, el tomador va a pagar una prima, entonces el asegurador procurar a una tercera persona que recibe el nombre de beneficiario un cierto beneficio bajo la condición que depende de la vida de otra persona a la que se denomina asegurado. Entonces pueden intervenir 4 sujetos en un seguro sobre la vida. Vemos de nuevo, es un contrato. El asegurador se promete le promete al tomador, y el tomador le paga una prima, y el asegurador le va a procurar a otra persona que se llama beneficiario, un beneficio, un valor, ¿no es cierto?, bajo la condición de que esté con vida la persona asegurada. Entonces, esa definición son cuatro sujetos. Podemos ver en el dibujito. Pronto. Entonces, primero veamos acá de nuevo, repasamos sujetos: asegurador, tomador, beneficiario y asegurado. ¿Sí? Entonces, acá está en este dibujo cómo intervienen las 4 personas. Es decir, si nosotros lo haríamos esto interactivo, ¿sí?, el asegurador, acá viene el tomador, se relaciona con el asegurador, y acá paga la prima. Paga la prima, ¿no es cierto?, y designa un asegurado. Y si sobrevive el asegurador le paga al beneficiario. Le paga un beneficio al beneficiario. Entonces, acá hay una prima, y la prima de tarifa, que es el premio. La prima pública. Entonces, en ese dibujo están los 4 sujetos que pueden intervenir. Tal vez no son 4, pueden ser 3 o pueden ser 2, pero potencialmente pueden ser 4 personas. Nosotros vamos a estudiar en cálculo actuarial la parte que está a la izquierda. Vamos a estudiar seguros sobre vida. Hay seguros en caso de vida, seguros en caso de muerte y seguro mixto o total. Nosotros vamos a estudiar seguros en caso de vida, uno se llama de capital diferido y después las rentas vitalicias. Si Dios quiere, el año que viene voy a hacer un apunte de esto y también de los seguros en caso de muerte. Porque de muerte puede ser de vida entera, diferido, temporario, interceptable. Y el seguro total. Entonces nosotros vemos capital diferido y rentas vitalicias. Ahí está de nuevo lo mismo, ¿no es cierto?, en otro gráfico. Esto es copia de la clase que dio la profesora Godoy, que está en el link en la última diapositiva. Entonces acá tenemos capital diferido, rentas vitalicias y seguros de retiro. Acá tenemos caso de muerte, entera, diferido y temporal. ¿Sí? Y el total, que es la combinación de ambos. Acá fíjese la definición de lo primero que vamos a estudiar es entonces, estamos en la
ya vimos las funciones biométricas, vimos cómo se genera una tabla la tabla de mortalidad, es decir, la tabla de mortalidad tenía únicamente como dato X y LX, nosotros hemos calculado DX, PX, QX. Después le hemos agregado el coeficiente de actualización, ya hemos generado D sub X y podríamos haber hecho también NX. Entonces ya sabemos cómo se ha creado la herramienta, que es una tabla. Es una tabla. Simplemente tenemos que ubicarnos en la edad de la persona de la cual se está contratando un seguro. Sobre la cual se está contratando un seguro. La persona asegurada. Cuidado con la palabra, ¿no? Porque no es lo mismo el que contrata, no necesariamente el mismo el que contrata con respecto al asegurado. El asegurado es la persona a la cual observamos si está con vida o no. Bien, entonces, dice ahí, ¿no es cierto? Le voy a cortar, dice, ¿cuánto vale hoy un determinado capital pagadero dentro de N años? Si nosotros leemos los 3 renglones, es cálculo financiero y es teoría general del interés, porque dice, ¿cuánto vale hoy? ¿No es cierto? Por ahora le voy a poner 0. Hoy, en el momento de evaluación, este es el momento de evaluación, un determinado capital pagadero dentro de N años. Acá tenemos N, acá tenemos un capital. ¿Cuánto vale hoy un capital pagadero dentro de N años? ¿Cómo calculábamos cuánto vale hoy? ¿No es cierto? Decíamos, ¿no es cierto?, que el valor, acá, esto le poníamos C sub N, que era un capital al momento N, ¿no es cierto? Y yo quiero calcular un capital al momento 0. ¿Cómo se calcula el capital al momento 0 a partir del capital al momento N? Capital al momento N por el factor de actualización elevado a N. Esto es cálculo financiero. Pero ahora, en capital diferido, se le agrega el último renglón, que dice, siempre y cuando el asegurado esté con vida. Entonces, a este factor financiero le tengo que agregar el factor biométrico. ¿Cuál es el factor biométrico? La probabilidad de que esa persona esté con vida. Entonces, ya acá vamos a poner, en vez de 0, vamos a poner la edad de la persona. Ya estamos buscando una persona, X. ¿Sí? Entonces, y acá tenemos X más N. Es decir, esta es la duración de la operación. N. X, ustedes tienen, la mayoría de ustedes tiene 20 años. Entonces, N, vamos a suponer que son 7 años. Entonces, y NX es 27. Acá estamos igual 27. Entonces, ¿cuánto vale ese capital que quiero cobrar en el año 27, cuando esa persona asegurada tiene 27 años, ¿cierto? No tengo que actualizarlo por 7 periodos, ¿cierto? 7. Sino que acá hay un factor que me tiene que dar la probabilidad de que viva. ¿Qué probabilidad hay de que una persona, primero tengo que hablar del sexo, supongamos que es varón, que tiene 20 años, esté con vida a los 27 años? ¿Qué probabilidad hay de que una persona que hoy tiene 20 años esté vivo y cumpla 27 años? Ese es el factor. Entonces acá teníamos, esto es el factor financiero. Ahora me está faltando el factor biométrico, la probabilidad de que esté con vida. Entonces acá, en cálculo, en capital diferido, el primer ejemplo es calcular la prima pura única. La prima pura única es cuánto voy a pagar para asegurar a esa persona de 20 años, ¿no es cierto? ¿Cuánto voy a pagar para que me den a mí o al que sobrevive o a una tercera persona un beneficio, un C27 si está con vida? Entonces la prestación se llama prima pura única. Algunos simplemente le llaman U, o la prima pura única. Nosotros vamos a utilizar la letra, como todo esto surge de bibliografía en inglés, una letra E. Entonces, ¿qué tenemos en capital diferido? El capital asegurado. ¿Cuánto se va a pagar acá? Pesos. ¿Qué capital se va a pagar? C pesos.
Tenemos el tiempo, en ese ejemplo son 7 años. Tenemos el factor de actualización, elegimos una tasa de interés, por ejemplo el 4% anual. Y la probabilidad de que ocurra el hecho, fundamental, si no, no era cálculo actuarial. Entonces, acá la probabilidad, ¿se acuerdan cómo poníamos hace rato nosotros? P sub x era igual Lx más 1 dividido Lx. Lx más 1 dividido Lx. Yo les decía que acá había un 1 también. Es decir, la probabilidad de que una persona de edad X sobreviva un año. Entonces era Lx más 1 dividido Lx. Ahora, la probabilidad de que una persona de edad X viva n años más va a ser lo mismo que acá. Lx más n dividido Lx. Esa es la probabilidad. Acá me está faltando entonces a esa operación financiera, para que sea la operación de capital diferido, agregarle la probabilidad. Entonces, eso es lo que acabo de tocar, ¿cierto? Esa probabilidad. Entonces, lo que se va a pagar, esta prestación, acá hay una prestación y una contraprestación. La contraprestación es 6 pesos. ¿Qué voy a pagar yo acá? Entonces, para recibir 6 pesos, tengo que pagar, se llama E, la letra E es de endowment, o dote, o es lo que yo voy a pagar, este es el precio que voy a pagar cuando contrato un seguro. Entonces, E, X, N, ¿cierto? Es esto que está acá, ¿cierto? Es P, X, N por el factor de actualización. Si lo quieren, entonces, si lo quieren reemplazar, ¿no es cierto? Va a ser, vamos a ver, ya no hace falta, P, X, probabilidad de que una persona de edad X viva n años es Lx más n dividido Lx por Bx. ¿Sí? Ahora esto, ¿no es cierto?, lo vamos a multiplicar y dividir, perdón, no Bx, acá hay un error. Hay un error. A ver si encuentran el error que cometí acá. Tienen que corregir. Yo no puedo actualizarlo por la edad, tengo que actualizarlo por la duración de la operación. ¿Sí? Entonces, acá está la probabilidad de que una persona decíamos, de 20 años viva 7 años más. Entonces, ¿cuántos años lo tengo que actualizar? No 20, sino 7, por la duración de la operación. ¿Sí? Estamos acostumbrados a veces a usar la X para otras cosas. Acá entonces es P a la N. P, el factor de actualización N, la duración. Entonces, acá está la probabilidad de que esa persona viva 7 años más. Entonces, lo actualizamos por P a la N. Entonces, acá, de nuevo corregimos acá, Bx, Bn, entonces, ahora esta expresión la multiplicamos y lo dividimos por B a la X, ahora sí. Entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, acá Bx más N, y acá Lx más N por Bx más N dividido Lx Bx. Acá, entonces ahora, es lo que ya hemos ahorrado ya, creamos el primer valor de conmutación. Creamos D sub X, decimos que D sub X es el producto, ¿no es cierto?, de Lx por Bx. Coincide el subíndice con el exponente. Eso es de X. Perdonen la palabra, pero de prepo creamos entonces un valor de conmutación. Lo definimos, ¿no es cierto?, en forma empírica. Dx es el producto de Lx por Bx. No hay manera de demostrar. Hemos creado un valor de conmutación, que es el que estaba en la tabla que ya lo hemos calculado, ¿no es cierto?
Acuérdense que nosotros multiplicábamos en la columna de las edades LX por el valor de actualización con una tasa del 4%. Entonces ahora reemplazamos acá, ¿cierto? LX, BX es igual a DX. Y acá tenemos lo mismo, tenemos el subíndice es LX más N y el exponente también es LX más N. Entonces, ¿esto qué va a ser en el denominador? Va a ser DX más N y en el denominador DX. En consecuencia, en capital diferido, EXN es igual a DX más N dividido DX. La primera fórmula de cálculo actuarial que estudiamos. Capital diferido. Capital diferido entonces es una prima pura única. ¿Qué significa prima pura única? ¿Qué significa la palabra única? Se paga por única vez. Y en capital diferido el beneficio también es único. Se recibe por única vez. Entonces es una operación, de lo que hablábamos nosotros, una operación financiera simple, porque hay una sola prestación y una sola contraprestación. Esa contraprestación depende siempre de la vida de la persona asegurada. Porque si esa persona que tiene 20 años se muere a los 25 años, no cobra ese beneficio. Es decir, se extingue esa operación de capital diferido. Entonces, esa es la primera, y con esa fórmula que recuadramos, va a ser fácil ahora trabajar con las rentas vitalicias. A ver si tiene que pasar una lista de asistencia. Ya habilitó la página Ah, ya, de la asistencia. Ah, bueno. Estoy acostumbrado a los papeles. Bueno, ¿cómo sabe ella que están ustedes? Ayer dijo de que iba a habilitar la asistencia. Pero... Bueno, lo dije mal. Me queda entre ustedes. Bueno, esa es entonces la primera operación actuarial de capital diferido. ¿Sí? Entonces, acá está una definición. Dice, capital diferido representa la prima pura y única que debe abonar una persona de X años de edad para tener derecho a percibir un peso. Empezamos con unitario, después lo multiplicamos por C pesos, luego de transcurrido N años y al finalizar el enésimo año, y nunca se olviden de esta frase en cálculo actuarial. Siempre que estén con vida, no se olviden de esa frase, siempre que esté con vida. Y acá está faltando la palabra el asegurado, pero bueno, con que pongan siempre que esté con vida, es una operación de cálculo actuarial. Si no dice siempre que esté con vida, es cálculo financiero. Si ustedes sacan esa palabra, dice prima única que debe abonar la persona para tener derecho a cobrar un peso luego de transcurrido N años a finalizar el año. Si yo saco siempre que esté con vida, es cálculo financiero. Siempre que esté con vida, me está obligando a multiplicar por la probabilidad. Esto, ¿no es cierto?, es lo nuevo en cálculo actuarial. Probabilidad de sobrevida de las personas. O puede ser probabilidad de muerte, pero no vamos a estudiar según el caso de muerte. Bien. Entonces, ahí está la fórmula, está recuadrada ahí, ¿no es cierto? Y acá hay un ejemplo, parecido a lo que yo les decía, pero acá empieza con 18 años. ¿Sí? Vamos a poner los datos que están ahí. Dice, y ustedes se lo aprenden bien porque cuando tomamos siempre ponen ese ejemplo. Decimos, defina y dé un ejemplo de capital diferido. Siempre ponen ese ejemplo porque hablan de odontólogo. Mi hijo, de 18 años, inicia estudios de odontólogo. Toma un seguro total por 30.000 pesos a cobrar cuando mi hijo cumpla 25 años, para que instale su consultorio siempre que esté con vida. La prima pura única inmediata será. Entonces, mi hijo tiene 18 años. Cuando tenga 25, es decir, luego de transcurridos 7 años, quiero que cobre, es decir, 25 años, quiero que cobre un capital de 30.000 pesos. Siempre que esté con vida. Entonces, ¿cómo voy a calcular acá? Tengo que calcular, nos olvidemos de eso, ¿cierto? E de la persona que tiene hoy X es 18 y que viva 7 años más. Multiplicado por C, multiplicado por 30.000.
Entonces es D X más N, es decir, D 25. D 25 dividido D 18 por 30.000. Dice mi hijo, entonces sabemos que es varón, tenemos que buscar en la tabla de varones, ¿no es cierto?, un D25 y un D18 y multiplicarlo por 30.000. Entonces vamos a las tablas actuariales. Que dice ambos sexos, ¿sí? Varones. Entonces tengo que buscar, ahí está, D25 y D18. Tienen que dividir, ¿cierto? 35, 7, 34 dividido 47, 4, 80 y multiplicarlo por 30.000. De 25, 35, 7, 34. 35, 7, 34. Dividido de 18, 47, 4, 80. 47, 4, 80. Por 30.000. Pero me da el resultado. Después lo completan ustedes en la diapositiva. Creo que no está calculado. Por 30.000. 22.578. 22.578. Entonces, ese padre tiene que pagarle a la compañía 22.578. Y si el hijo a los 7 años está con vida, retira 30.000 pesos. Entonces, esa es una operación de capital diferido. Una sola prima y un solo beneficio. Sigamos entonces con la diapositiva. Entonces, vimos en la clasificación, ahí está, de 25 dividido de 18 por 6. Entonces nosotros les decíamos, vemos de capital diferido y rentas vitalicias. ¿Qué es una renta? Ya saben ustedes, es una sucesión de pagos regulares y equidistantes. Nada más que esa sucesión de pagos regulares y equidistantes, al ser vitalicia, dura mientras esté con vida la persona asegurada. ¿Sí? No dura N años, depende de la vida de la persona. ¿Cómo se clasifican las rentas vitalicias? En vencidas o en adelantadas. Se clasifican de pagos constantes y ahí en los pagos constantes vemos inmediata, diferida, temporaria, interceptada. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Rentas vitalicias, vencidas y adelantadas, inmediatas, diferidas, temporarias e interceptadas. También pueden ser de pagos fraccionados, lo vamos a ver, y de pagos variables tampoco vamos a ver. Esta diapositiva es muy útil para entender esa clasificación que vimos recién. Porque ahí están, ¿no es cierto?, las rentas vitalicias, cuando es inmediata. Es decir, acá está la edad X, acá tendría que estar en la última diapositiva, en la última instancia aparece en la animación. Acá está la edad X y acá está la edad omega. ¿Cierto? De la edad hasta omega. Entonces, fíjense cómo es una renta vitalicia inmediata. Ahí está en negrita, que nace, empieza desde la edad X y llega hasta la muerte, hasta omega. Es decir, de punta a punta en todas las edades. ¿Cuándo es diferida? Sabemos la palabra diferida. No nace de inmediato, sino que hay un periodo que todavía no se empieza a cobrar. Y desde que se empieza a cobrar, llega hasta omega. Después viene la temporaria. La palabra dice temporaria, tiene un tiempo de duración. Entonces, es parecida a la inmediata. Nace, ni bien se contrató el seguro, pero ya tiene una duración determinada, un tiempo determinado. Porque esa persona todavía vive. Omega está ya al final. ¿Sí? Por eso es temporaria. Los ejemplos la van a entender mejor. Y la interceptada, bueno, ahí está, digamos, de X, momento de evaluación o edad actual, y omega, momento de muerte o edad no alcanzada. Esos están los extremos. ¿Y cuándo es la interceptada entonces? Es una combinación de las dos anteriores, una combinación de una diferida y de una temporaria.
porque no nace de inmediato, sino hay un periodo que todavía no se cobra y no llega hasta la edad omega. ¿Sí? Entonces es muy útil este dibujito para entender los 4 tipos de renta. Inmediata, desde X hasta omega, diferida, no desde X, sino que acá hay un periodo M, y desde M hasta omega, temporaria, nace en X, llega, vamos a poner, hasta N, ¿cierto? Y la interceptada no llega desde M hasta N, ¿sí? No llega hasta omega. Son los 4 tipos de rentas vitalicias que nosotros estudiamos. Y puede ser cada una vencida o adelantada, según que se cobre al inicio o al final de cada año. Entonces en el dibujo tenemos los 4 tipos de rentas vitalicias. Vamos a empezar, obviamente, con la inmediata vencida. Bueno, ¿cómo vamos a calcular? Lo voy a hacer yo, a ver. No, lo voy a hacer. Entonces, ese es el ejemplo, acerca del dibujo, lo vamos a calcular. Vamos a demostrar, quiero decir. Vamos a demostrar. Es una renta vitalicia. Entonces vemos la inmediata vencida. Entonces empezamos con la edad X. X más 1. X más 2. Así. Acá tenemos omega menos 1, omega. Como es vencida, entonces la renta vitalicia acá está la edad X, empieza a cobrar cuando tenga X más 1, X más 2, X más 3, hasta omega menos 1. Como toda renta, ¿no es cierto?, tenemos que actualizar. Entonces, acá es igual, ¿no es cierto?, el valor, y es esto que está acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto tengo que pagar de una persona que tiene edad X que cumpla un año más? Esto va a ser entonces, esto va a ser un EX1. Esto va a ser un EX2. Esto va a ser un EX3. Y esto va a ser, ¿no es cierto?, un EX omega menos 1. Claro, hemos actualizado, ¿no es cierto? No hemos actualizado. Estas son las probabilidades. Pero cada uno de estos tenemos que multiplicarlos por, ¿no es cierto?, el factor de actualización. No, ya está ahí el factor de actualización. La otra demostración era calcular probabilidad y después actualizar. Después, si quieren, hacemos la otra demostración. Entonces hacemos la sumatoria. Hacemos la sumatoria, ¿no es cierto?, de las EX, X que varía entre 1 y omega menos 1. Entonces acá tenemos que hacer toda esa sumatoria. ¿A qué es igual? EX1 es de X más 1 dividido de X. Primero, de X más 1 dividido de X. El segundo, de X más 2 dividido de X. El tercero, de X más 3 dividido de X. Más puntos suspensivos. Entonces tenemos un común denominador. Común denominador, ¿no es cierto?, de sub X. Y en el numerador tenemos las sumas de X más 1 más de X más 2 más puntos suspensivos. Entonces ahora creamos otro valor de conmutación. Definimos, ¿no es cierto?, que esa sumatoria se va a llamar NX. Decimos que NX es esa sumatoria, es decir, de X más 1 más de X más 2 más de X más 3 más puntos suspensivos. Entonces reemplazamos y esta sumatoria la vamos a llamar, la primera simbología, esta renta vitalicia inmediata, se va a llamar AX. AX, la prima pura única, AX es igual, entonces NX más 1, perdón, X más 1, dividido de X. Entonces, esa es la fórmula, ¿sí?, porque empieza en dx más 1. Nx más 1 es eso que está acá.
Entonces, y para C pesos, bueno, acá está el dibujo, ¿no es cierto? Como dice acá, dice, esto ya lo he visto, cómo actualizar una renta vitalicia, una renta, nada más que va a llegar hasta omega, es sacar a actualizar. Acá está faltando lo que se hemos calculado allá, ¿no es cierto? Nada más, acá no es, aquella es unitaria, esta es de 6 pesos, entonces va a ser el valor de la prima va a ser C por A pro. Este que está acá es el que ya conocemos, este es P1 NI. Cuando era una renta, era C por A sub N, ¿no es cierto? Esto es una renta de cálculo financiero. En cálculo actuarial, la prima pura única va a ser C, la prima pura única va a ser C pesos por A sub X. Y A sub X es lo que hemos demostrado allá, que es NX dividido, bueno, como es vencida, es NX más 1. Sí, sigamos. Bueno, ahí está una definición. Esta definición, ¿no es cierto?, se repite y hay 2 o 3 palabras que cambiamos para todas las demás. Porque dice, prima pura, renta vitalicia inmediata vencida. Define. Es la prima pura única que debe pagar el asegurado de edad asegurada, de edad exacta X, para tener derecho a cobrar 1 peso al final de cada año mientras esté con vida. Entonces, si vamos separando la definición por distintas frases, prima pura única que debe pagar el asegurado de edad X para tener derecho a cobrar 1 peso al final, porque es vencida, de cada año, siempre que esté con vida. Esa es la renta inmediata vencida. Y la fórmula es la que acabamos de demostrar. AX, ¿no es cierto?, es NX más 1 dividido DX. Acá hay un ejemplo. Dice, ¿qué fondo debe ingresar en una AFJP? Ya no existen, pero vamos a suponer un asegurador, una compañía de seguro, una persona que hoy tiene 65 años para retirar 6.000 pesos al final de cada año hasta el día de su muerte, es decir, mientras esté con vida, ganando un interés acumulativo del 6%, del 4% anual. Entonces, ¿qué fondo debe ingresar? Entonces, yo tengo que calcular la prima pura única, esto que está acá, multiplicado por 6 pesos, la prima pura única, ¿cierto?, simplemente U, va a ser igual 6.000 pesos, es lo que va a cobrar, y acá tenemos que poner NX más 1. ¿Cuántos años tiene? 65. Tenemos que buscar un N66 dividido un D65. Entonces voy a la tabla, supongamos que es varón, que dice una persona. Podemos poner, probemos que sea ambos sexos. ¿Sí? Entonces multiplico 6.000 pesos para utilizar otra tabla. Vamos a la tabla, para ambos siempre se le va a aclarar, ¿no es cierto?, si es varón o si es mujer. Entonces buscamos en la columna de los N66 y en las columnas de D, D65. Decíamos ambos sexos. Ambos sexos. ¿Sí? Vamos a bajar en lo siguiente. Ahí está. Entonces tenemos que buscar en el numerador N66, N 61.338 dividido de 65, 5.881. Y lo multiplicamos por los 6.000 pesos. Entonces la prima pura única para cobrar 6.000 pesos al final de cada año, decíamos N66, 67.219, 67.219 dividido de 65, 5.888. El N66 es 61.338. El N66 es 61.388. 338. 61.338. 38. 38. 61.338.
mercado 5.881 por los 6.000 pesos. Esa es la prima pura única que tiene que pagar esa persona que tiene 65 años para cobrar al final de cada año 6.000 pesos mientras esté conmigo. ¿Tienen el resultado? Acá pusimos ambos sexos. Si es varón, obviamente van a la tabla de varón. Como mujer, lo mismo. 62.579. ¿Cuánto? 62.579. 62.579. Esa persona tiene que pagar 62.579 y va a cobrar 6.000 pesos al final de cada año hasta la muerte, mientras esté conmigo. Bueno, esa es la prima, esa es una renta vitalicia vencida. NX más 1 dividido de X. ¿Sí? Ahí está lo mismo, en otra forma de presentar. Después viene la adelantada. Lo único que cambia en la definición dice al principio de cada año. Prima pura única que debe pagar el asegurado de edad exacta X. Hasta ahí no cambia ninguna, siempre la misma frase hasta ahí. Para tener el derecho a cobrar 1 peso al principio de cada año mientras esté conmigo. Entonces, como es al principio de cada año, empieza a cobrar acá. Entonces, este va a ser EX0. Entonces, acá va a empezar DX, en vez de empezar de X más 1, va a empezar de X directamente. Acá. ¿Sí? La A va a cambiar, ¿cierto? Va a empezar, acá vamos a poner el X0, entonces va a empezar con DX sobre DX. Más. Acá va a empezar entonces DX. Y la definición, ahora en vez de ser DX más, esta va a ser la otra A, ¿cierto? La A de imprenta, AX igual NX dividido DX. NX dividido DX. Es la A con diéresis. A diéresis X. Es decir, porque a veces ya no se puede separar una A mayúscula, una A de carta de una A de imprenta. Entonces se le pone una diéresis. Es NX más AX. Y también se puede sumar 1, porque acá, ¿qué le agregué yo a la vencida? Le agregué esto, ¿sí? A la vencida. Entonces el DX dividido de X es 1. También se puede escribir, ¿no es cierto?, que AX diéresis es igual a la vencida AX más 1. O 1 más AX, como usted quiera. Eso que está ahí, en el otro dibujo, fíjense, bueno, ahí está cuando es adelantada. Empieza con DX y ya empieza con DX más 1. Y acá está, ¿no es cierto?, el dibujo, fíjense, cómo es la vencida, renta vitalicia vencida y adelantada. Cuando es vencida, ¿no es cierto?, el primer beneficio lo cobra al final, no lo cobra en la edad X, sino en la edad X más 1, hasta la muerte, o mientras esté conmigo. Y cuando es adelantada, lo cobra cuando tiene la edad X, hasta la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿No es cierto? Es esa que cobra ahí, ¿cierto? Es decir, cuando C vale 1 peso, como el que estamos demostrando ahí, le tengo que sumar a la adelantada, le tengo que sumar a la vencida, ese peso que tiene la diferencia. Y se puede despejar al revés, ¿no es cierto?, que la vencida es la adelantada menos 1. Acá dice que la adelantada es la vencida más 1. Ese dibujito también pueden encontrar vencida y adelantada, la relación entre una y otra. Ya vimos entonces una renta vitalicia inmediata, vencida y adelantada. Otra manera de demostrar una en relación de la otra. Y ahora vamos a la diferida. Decíamos que la diferida no se empieza a cobrar el beneficio inmediatamente de tener la edad X, sino que hay un periodo que todavía no se cobra. Dice,
prima pura única que debe pagar el asegurado de edad exacta X para tener derecho a cobrar un peso al final de cada año a partir de la edad X más N, mientras esté con vida. Entonces acá ahora el inicio del beneficio es a partir de la edad X más N y mientras esté con vida. Bueno, esto es lo único que cambia, ¿no es cierto? Que lo podríamos demostrar, pero se empieza a cobrar, el momento de evaluación es acá. ¿Sí? Borramos la adelantada, porque estamos como vencida, borramos esto acá, para todo esto. Ustedes ya saben trabajar con rentas diferidas, inmediatas, que en realidad, inclusive por relación, solo puede ser más sencillo, ¿no? Puedo decir así, si quieren hacemos la demostración. Pero acá tenemos la edad X y acá tenemos la edad omega. Cuando nosotros decimos que es inmediata, la inmediata se evalúa acá y decimos que es AX igual NX más 1, X más 1 en medio de X, dividido de X. Ahora, cuando hay un periodo, que ahora se va a evaluar acá, de diferimiento, esta, que se va a llamar N barra AX igual, tengo que agregarle al subíndice de la NX, le tengo que agregarlo la N. Es decir, ahora va a ser NX más N más 1 dividido de X. Como ya sabemos trabajar una diferida, es decir, ahora se actualiza no solo un periodo porque es vencido, X más 1, sino que se actualiza también por los N periodos. Es decir, entonces acá está la edad de X y tenemos que evaluar acá, es decir, acá hay N periodos. Entonces la primera va a ser la edad de la persona de edad X sobreviva N más 1 año. N más 1. Esto va a ser X, N más 2. Y así, cuando sumamos, ¿no es cierto? Vamos a empezar. ¿Puedo volver a poner? No. Cuando sumamos, ahora la simbología va a ser N barra AX igual. En el denominador, ya sabemos, con un denominador de X. Y en el numerador vamos a empezar X, N más 1, más X, N más 2, más punto suspensivo. Entonces, esto que está acá en el numerador, le vamos a llamar, ¿no es cierto? El denominador, sabemos, siempre en el denominador, en todas las rentas vitalicias, en el denominador siempre tienen dx. Entonces, valor de conmutación de la edad de la persona asegurada, dx. Nunca falta eso. Y en el numerador, esta suma era n, x más n más 1. Que la sumatoria es el que está acá. Y eso es n barra a. Bien. Y también ya por regla sabemos que cuando es adelantada, ese más 1 no va. ¿Sí? Cuando es adelantada, ya lo estoy anticipando, cuando es adelantada, ¿qué va a pasar? Más cortita la fórmula. Ya estamos llegando casi al final. Cuando es adelantada, vamos a utilizar la letra N barra la AX con diéresis. Igual. Copiamos la vencida y en vez de ponerle más 1, le ponemos nada. Va a ser NX más N dividido de X. Entonces tenemos diferida vencida, diferida adelantada. A ver. No, si adelantada, Sería 65. N65 de 65.
¿no? Ahora Y veamos. asumo la diferida. Suponte vos, ¿no es cierto?, que tenías 65 años. X igual a 65 años. Esa persona tiene 65 años. Cuando era vencida, va a empezar a cobrar cuando tenga 66. Acá empieza a cobrar los 6.000 pesos. 67, 6.000 pesos. Hasta omega menos 1, 6.000 pesos. En omega se murió. No cobra más. Cuando es adelantada, cobra los 6.000 pesos. Cuando es diferida, dice, tiene 65 y quiere cobrar recién cuando tenga 70. Al final, acá va a empezar a cobrar, no sé, 6.000 pesos. Entonces, todo este periodo que no cobra nada es el periodo de diferimiento. Entonces, n, ¿cuánto es acá? ¿No es cierto? Periodo de diferimiento. N es igual a 70 menos la edad 65. Es decir, esa renta es diferida 5 años. Cobra los 6.000 pesos recién cuando cumplan los 70 años y mientras esté conmigo. Ahí está, ¿ves? Entonces, hasta el periodo este que no se cobra nada y recién acá se empieza a cobrar. Nada más que en esta diapositiva, el periodo de diferimiento se llamó M. Después se llama MNX. Entonces, si no vencida, empieza a cobrar un peso cuando tiene X más M más 1 hasta omega menos 1. Esa es la diferida. A ver, no sé si hay un ejemplo. Bueno, ahí está la diferida de nuevo, ¿no es cierto? Por relación con la otra. Ahora, cuando es adelantada, lo único que cambia la palabra es al principio de cada año. Prima pura única que debe pagar el asegurado de edad exacta X para tener derecho a cobrar un peso. Hasta ahí todas las definiciones son iguales, ¿no? Hasta un peso. Hasta ahí todas. Ahora dice, al principio de cada año, a partir de la edad X más N. Cuando dice a partir de la edad X más N, la diferida N años. Mientras esté con vida. Si se olvidaron esta última frase, repito, no es cálculo actuarial. ¿No hay luz o no? ¿Qué no prende la luz? Ah, no sé qué. Bueno, ahí está entonces la diferida adelantada, ¿cierto? ¿No la copio yo todavía? No. Entonces, Bien, bien. acá está. Esta es la adelantada. La temporaria. La temporaria decíamos que era parecida a la diferida porque se empieza a cobrar a partir de cierto tiempo y hasta cierto tiempo, no hasta omega, no es ilimitada. ¿No es? Entonces dice, prima única que debe pagar el asegurado, perdón, de edad exacta X para tener derecho a cobrar un peso al final, porque es vencida, de cada año, durante N primeros años de haber contratado el seguro y mientras esté con vida. Es decir, durante N años. ¿Sí? La duración, por eso es temporal. Entonces, esta que está acá, la podemos sacar por relación entre las dos. Porque decíamos hace rato en ese dibujito que estaba acá, desde X hasta omega, ¿cierto? Que esta es la inmediata, ¿cierto? Y esta es la diferida. Entonces, esta es la inmediata, esta es la diferida. La temporaria es parecida a la inmediata, pero también es parecida a la diferida. Es decir, que la temporaria es igual a la inmediata menos la diferida. La inmediata menos la diferida. Si yo resto esta sucesión menos esta sucesión, me queda esta sucesión. Hasta ahí. Entonces, la temporaria que se simboliza con la A X 2 puntos N igual. Entonces tengo que sacar la diferencia entre la inmediata era NX más N más 1 dividido de X, menos la diferida, no, perdón, la inmediata era NX más 1 dividido de X, menos la diferida, sí, es NX
más n más 1 dividido de x. Entonces, esta ax 2 puntos n, en el numerador ponemos esa diferencia, nx más 1 menos nx más n más 1 dividido todo de x. La adelantada es lo mismo nada más que dice al principio. ¿Sí? Prima pura única que debe pagar el asegurado de edad exacta X para tener derecho a cobrar un peso al principio de cada año durante los N primeros años de haber contratado el seguro mientras esté con vida. Entonces ya sabemos nosotros que una adelantada le tenemos que sacar el más 1 que tiene ahí. La que sea adelantada vamos a utilizar, creo que la letra A diéresis, a ver. Sí, A diéresis. A diéresis x 2 puntos n. Entonces es igual que esta que está acá, nx, ya no va más 1, menos nx más n dividido de x. Esa es la adelantada. La interceptada. La temporaria la hemos calculado de relación entre una inmediata y una diferida. Esta era la temporaria, ¿no? Esta era la inmediata, esta era la diferida, esta era la temporaria. ¿Y cómo es la interceptada? Es como si fueran dos diferidas, una diferida que empieza en n con otra diferida que empieza en m, es decir, es así. No se cobra, se empieza a cobrar a partir de n años y durante m años. No es hasta omega. ¿Sí? Esa es la interceptada. Entonces es diferencia entre dos diferidas. ¿Cuál era una diferida? ¿No es cierto? Acá había una diferida por n años. Vencida. Ahora tenemos que hacer una diferida por n más m años. Entonces, la interceptada, que es la simbología, a ver. Entonces, la definición. Prima pura única que debe pagar el asegurado de edad exacta X para tener derecho a cobrar un peso al final de cada año, que es vencida, entre las edades X más N y X más N más M, mientras esté con vida. Entonces, se hace, acá está, tiene un simil a la diferida, tiene una simbología, tiene una n barra, ¿no es cierto? Y ahora dice a x 2 puntos n, igual. Entonces en el numerador hay la resta entre dos diferidas. Esta es una diferida en n. Empezamos con esta que está acá, la pasamos acá, y le restamos una diferida n más m. Esto lo copio acá. N, x, más n más 1, menos. Ahora la otra diferida es x más n más n más 1, todo dividido de sobre n. La última, ¿no es cierto? Si es adelantada, la simbología va a ser n barra a diéresis x 2 puntos n igual. Es la que está arriba y le sacamos más 1. N, x más n, menos n, x más n más m, todo dividido de x. Ahí está. Esa es la adelantada. Con eso terminamos con las rentas vitalicias. Vemos unos ejemplos. Y les hago la pregunta del millón. Caso práctico. Fíjense qué renta es esta. Dice, el señor López tiene 58 años de edad y va a jubilarse. La empresa va a pagarle, de acuerdo al plan de pensiones, 6.000 pesos anuales vencidos durante el tiempo que viva. Entonces, calcule el pago único realizado al momento de jubilarse, sería equivalente a los pagos anuales.
Entonces, tiene 58 años y va a cobrar 6.000 pesos vencidos mientras esté con vida. Quieren saber, como alternativa, en vez de cobrar la renta vitalicia de 6.000 pesos vencidos a partir de los 59, hoy tiene 58, quiero saber cuánto equivale el pago único o voy a hacer la prima pura única. Entonces, vamos a calcular. Debe de ser una inmediata vencida, ¿sí? Porque tiene 58 y va a cobrar por año vencido 6.000 pesos. Entonces, tienen que saber ustedes que esa es una AX igual. C pesos son 6.000 por N, ¿no es cierto? Tiene 58 y como es vencido, va a ser un N 59 dividido de 58. Como es varón, tienen que buscar la tabla de varones de 58. 6.000 van a la tabla factorial de varones. Que deseamos esto. Varones. Ahí está. N59. N59. 95,069. 95,069 dividido de 58. La segunda columna de 58, 8.191. 8.191. Eso es la prima pura 1. Un poquito más rápido. El segundo ejemplo dice: un comerciante debe pensionar a sus empleados al llegar a la edad de 60 años. Uno de sus empleados tiene 20 años y al llegar a los 60 será jubilado con una renta vitalicia anticipada o adelantada de 12.000 pesos. Es decir, el empleado lo va a pensionar cuando tengan 60, pero ahora tiene 20. Y la renta anual adelantada va a ser de 12.000 pesos. Es adelantada, pero es diferida, porque tiene 20 y va a cobrar recién por año adelantado cuando tenga 60. X igual a 20, acá X más N va a ser 60, y lo empiezan a cobrar X más N más 1, es decir, cuando tenga 61 años. Entonces quiero saber acá cuánto va a cobrar. Es una diferida. Diferida 60 menos 20, 40. Entonces la diferida era N barra A. Como es adelantada, es la A con diéresis. A diéresis X igual. Entonces teníamos N, era X más N. X más N, es decir, 60. Dividido de sub X, de 20. Por, ¿cuánto va a cobrar? 12.000 pesos. Si quiero, lo ponemos primero acá. Entonces era N X más N dividido de X. N, entonces X más N 60 dividido de X por 6.000 pesos. Entonces, supongamos que es varón. 12.000 pesos. Entonces buscamos N60 y DB. Esa es toda la ciencia de cálculo factorial. Saber qué fórmula tienen que aplicar y buscar la tabla. Lo único que se podrían llevar a la convención que siempre vamos a tomar de varones, ¿no es cierto?, para no estar buscando tres cálculos. Entonces, primero tenemos que buscar en la cuadro anterior, acá tenemos que buscar N60. N60 más. ¿Cómo hago eso? Varones. N es la tercera columna. N60, ¿no es cierto? 80,029.
No. No. 87,330. 87,330 dividido de 20. La anterior. En la segunda columna de 20, 43,792. 43,722 por 60. Otro ejemplo, creo que hay ejemplos de todas. Hallar la prima pura única, caso práctico. Hallar la prima pura única de una renta vitalicia temporaria vencida de 10.000 pesos anuales a pagar durante 20 años a una persona de 35 años. Ya dice prima pura única vitalicia, pero si no tendría que decir siempre que esté con vida, ¿no? Entonces, esta es una temporaria vencida. La temporaria era esta que estaba acá, que era parecida a la inmediata en una diferida. La fórmula de la temporaria era esta que está acá. La inmediata menos la diferida, es vencida, en esta forma. Entonces, AX 2.n igual temporal. Entonces, n, x más 1, x más 1 menos x más n más 1, todo dividido por cuánto es 10.000 pesos. Entonces, tenemos que hacer n, x cuánto es 35 más 1, 36, menos durante 20 años. Entonces acá va a ser n más 20 sería 56 dividido de cuántos años tiene 35 por 10.000. Entonces buscamos un n36, un n56 y un t35. Eso siempre hombres de historia. Varones. N36. Como ya saben, N es la tercera columna. N36. 432, 284. 432, 284. Dividido menos N56. N56, 121,058. 121,058. Dividido de 35. De 35, 23, 742. 23, 742 por 300. Esa es una temporal. Está faltando una interceptada. Dice, el licenciado Gómez, 32 años, va a recibir 250.000 al inicio de cada año, comenzando dentro de 15 y durante 15, si está con vida para cobrar. Entonces, si lo queremos graficar, acá esta persona tiene 32. Dentro de acá hay 15 años, todavía no cobra, y después hay otros 15 que cobran. Es decir, va a cobrar 15 más 32, 47, adelantado. Tenga 47 años, acá empieza a cobrar durante 15. 47 más 15 sería 2,62. Entonces va a cobrar desde los 47 hasta los 62 años por año adelantado. Esa es una interceptada. El
interceptada, ¿no es cierto?, era esta que está acá, adelantada. Acá. Entonces, interceptada adelantada era n barra a diéresis x dos puntos n igual n x más n menos n x más n, todo dividido de x. Porque es adelantada lo lleva más 1. Entonces, en el numerador x más n es 47. n 47 menos n 62 dividido de x 32. ¿Por cuánto va a cobrar? 250.000. Entonces buscamos varones n47 n sería la tercera columna, 227 594 menos n62 n62 73 152 dividido de 32. De 32, 26, 855. Por 250 minutos. Bueno, la bibliografía, un clásico en todas las facultades y que es un libro que tiene como 50 años, es González Galec. Es un libro de cálculo actuarial. No es tan... Es decir, el que quiera profundizar, pensarse un poco, puede trabajar. Está en la biblioteca, no hay muchos ejemplares, que no se consigue obviamente, González Galec. Yasukava puede ser un libro, Pagliaro, técnicas actuariales, esto creo que tengo en apunte, se los voy a subir. Garnica Herba, está bueno, el libro que ustedes ya tienen en el celular o en la computadora, tiene cálculo actuarial. Y por último, este es en YouTube, ¿no es cierto?, las clases de la doctora Eugenia Godoy. Este es el link de la primera clase, y a partir de acá tienen 8 o 10 clases de cálculo actuarial. Es decir, lo que yo les expliqué en un rato, esto lo tienen para ver varios minutos. El que quiera repasar algo. Bueno, ¿no es cierto?, ubicar la edad, ubicar qué tipo de renta y utilizar la tabla. Ustedes tienen en el material, en el aula, la tabla y tienen los enunciados con el resultado sugerido. Por ahí lo que podemos hacer es, no sabemos si el parcial va a ser el jueves.